Hola, me llamo Maite Carranza, soy escritora. Hace 30 años que escribo y tengo más de 50 libros publicados para niños, jóvenes y adultos. En principio he tenido mucha suerte dedicándome a la literatura y puedo decir que he recibido premios, galardones importantes como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil o el Premio Cervantes Chico, además de algunos proporcionados por editoriales. Mi ponencia, versará acerca de aquello que motiva a los niños a leer un libro. Bueno, desde mi criterio personal, desde mi opinión como escritora, daré algunos de los consejos que yo misma sigo para escribir los mejores libros que yo creo que pueden llegar a los niños. Comencemos por saber si existe de alguna forma, como escritores lo sabemos, nos lo dicen, que es esa piedra filosofal para conseguir que un libro sea motivador. Confieso que no, que nadie me la ha explicado, que no la tengo, ni yo ni nadie, ni las editoriales, ni los escritores, ni tan solo los directores de marketing. Existen naturalmente libros buenos, libros malos, libros bien escritos, libros que nos interesan, libros que nos aburren. Hay libros que yo considero que son una estafa, porque no dejan de ser plagios o copias de modas pasajeras. Hay libros que están muy bien envueltos, pero que dentro los encontramos vacíos, huecos, insulsos. Bueno, yo creo que todos tenemos criterios sobre lo que es un libro que nos guste, tanto para adultos como para niños. Pero para saber recomendar y escoger esos libros adecuados para nuestros niños, pues si somos profesores, si somos padres o bibliotecarios, hasta libreros que recomendamos, lo que considero primero necesario y fundamental es saber qué es un libro y qué es un niño. Un libro, que os diré, es acerca de lo que es un libro. Un libro es ese objeto encuadernado que acostumbra a tener una tapa, aclaradoras sobre quién lo ha escrito, a veces dibujos, ilustraciones, el nombre de la editorial. Y dentro hay aventuras, historias fantásticas, apasionantes, emocionantes. Eso es un libro. Pero, ¿cómo lo tratamos el libro? Más que saber lo que es el uso que le damos. Si deseamos que nuestros niños lean, ¿qué valor le damos a ese libro con respecto a los niños? ¿Se lo regalamos cuando es el día de su cumpleaños? ¿Le damos un libro a ese niño para que se lo regale a su mejor amigo? ¿Le acompañamos a la librería para enseñarle todos los libros maravillosos que hay ahí? ¿Le acompañamos habitualmente a la biblioteca para que pueda saber que hay lugares donde puede escoger a su criterio, a su albedrío, esos libros que le gustan? ¿Qué valor le damos al libro? Eso es fundamental, porque si el libro lo consideramos que es, para mí ese es el libro, el amigo necesario, el amigo que nos ocupa todos nuestros momentos de soledad, que son muchos, o de encuentro con nosotros mismos, porque no necesariamente el libro sustituye el aburrimiento, sino que el libro debe ser ese momento mágico del día que nosotros podemos sumergirnos en una historia. El libro, con lo cual, debe formar parte de la vida del niño o de la niña. Tiene que acompañarlo a todos los lugares. ¿Nos acordamos cuando vamos a la playa de decir a nuestros hijos qué libro te llevas? O cuando vamos a casa de la tía Carmen, ¿qué libro escoges hoy? O cuando vamos al pediatra que nos hace esperar mucho rato. Esos momentos, o cuando estamos en el aula y tenemos pues una hora libre, sacad vuestros libros o qué libro queréis, porque el libro debe ser el amigo necesario del niño, y si nosotros no le damos ese espacio, ese valor, esa consideración, el libro puede convertirse, desgraciadamente, en algo diferente. Por ejemplo, un ejemplo que siempre está ofrecido de buena fe, siempre hay detrás una buena voluntad. El libro de aula es el libro que a veces pertenece a la escuela y que el niño recibe en su pupitre junto con el libro de matemáticas o junto con el libro de sociales, que solo puede leer en un espacio concreto, en una hora concreta, que no puede ni mancharlo, no puede ni subrayar aquello que le guste. Ese libro será identificado
mal identificado como texto, como estudio, como obligación, sobre todo cuando todos sus compañeros tienen el mismo libro delante suyo y a veces hasta deben examinarse acerca de los contenidos de ese libro literario. Ya digo, la voluntad es buena, pero a veces lo que se deduce de estas actuaciones, de asimilar el libro literario con el libro de texto y de estudio, es una serie de efectos colaterales que pueden perjudicar a la conciencia del niño acerca de lo que es el libro y del lugar que ocupa en su vida. Por ejemplo, el libro no se lo lleva consigo, bueno, pues ya no es su amigo. El libro no se compra, con lo cual ya no se regala, ya no es un objeto deseable. El libro no se comparte con la familia, no se lee en casa con los padres y con los hermanos, ya no es algo compartido como un momento único, que deben ser esos momentos de la noche o de la tarde o de un fin de semana, que los padres puedan estar junto a sus hijos comentando esos libros que han leído conjuntamente o de los cuales saben algo y esperan que el niño les explique más. Con eso quiero decir que saber lo que es un libro no es suficiente, sino qué valor le damos y cómo lo utilizamos para acercarlo a ese niño o esa niña del que deseamos que se enamore del libro. Y si el trato que le damos no es adecuado, difícilmente el mensaje que va a recibir ese niño es el que nosotros pretendemos. La siguiente consideración es esa que parece una perogrullada, que es un niño. Todos diremos, bueno, sabemos perfectamente lo que es un niño, pero yo creo que si pidiésemos definiciones en la calle acerca de lo que es un niño, nos encontraríamos con respuestas curiosas. Por ejemplo, nos podrían decir, bueno, es un adulto pequeño, o es un adulto que no tiene todavía raciocinio, o es un adulto tonto, o es un adulto insoportable, que aún no tiene educación. Y aunque no salga la palabra, el concepto es que nosotros, los adultos, somos el centro del mundo y somos la medida de todas las cosas. Es decir, consideramos a los niños adultocéntricamente, por decirlo de alguna forma, porque el niño no deja de ser, a nuestra consideración, un proyecto de adulto y no será completo hasta que adquiera todas sus capacidades y entre en el mundo de los adultos. Eso es un error, pero lo compartimos porque es la conciencia de la evolución y de ese proceso, ¿no?, que tiene que seguir el niño. Y el problema es que no entendemos, o que a veces no nos ponemos a pensar y a considerar que el niño es en sí mismo diferente, pero maravilloso. Es decir, aquellas asociaciones sobre la realidad y aquella percepción sobre sí mismo y sobre el resto de realidad que le circunda es único, intransferible. Y si escuchamos a los niños, si les vemos jugar, si atendemos a sus preguntas, nos damos cuenta de que ni son proyectos a medio hacer, ni son tontos, sino que son simplemente diferentes. En esas diferencias yo creo que reside la especificidad del niño y también de todo aquello que se dirija al niño. El niño, por ejemplo, tiene una capacidad maravillosa para la fantasía. ¿Qué es la fantasía? El pensamiento simbólico. Parece ser que ser adulto se relaciona con ser racional. Ser racional implica necesariamente olvidar esa capacidad creativa, porque los creativos somos los que necesitamos ese pensamiento simbólico continuamente, esa asociación de objetos diferenciados a los cuales a veces les damos valores, formas y significados diferentes a los que tienen en su origen, y que no deja de ser también la explicación de nosotros mismos. Nosotros provenimos del mito, provenimos de la leyenda, provenimos de los mitos de origen que tienen su fundamento en el pensamiento simbólico y nos hemos explicado a lo largo de 5.000 años a través de la magia, la fantasía y ese pensamiento que ahora consideramos infantil y poco evolucionado en nuestros niños.
Entendamos que los cuentos populares, que las grandes leyendas y las grandes historias maravillosas que nos encandilaron de niños, no solo encandilaban a los niños, sino a los adultos. Muchos cuentos considerados actualmente de niños han sido relatos adultos que han explicado nuestro propio mundo. Bueno, démosle a los niños otra categoría, otra consideración diferente y no pensemos que los niños, al mismo tiempo, son una especie de receptáculos de información y que además todo eso depende exclusivamente de su voluntad, de su predisposición y de la cantidad de tiempo que invirtamos en que los niños aprendan, memoricen y conozcan. Es inadecuado. Un niño a cada edad tiene una capacidad personal e intransferible para comprender determinados conceptos. Un niño de 10 años es incapaz de abstracciones. Un niño de 6 no distingue entre lo que fue ayer y lo que ocurrió hace 1000 años. Si nosotros no nos damos cuenta de que los niños tienen su especificidad maravillosa en ella misma, les daremos lecturas inadecuadas. Pretenderemos que lean Cervantes cuando tienen 7 años porque nuestro niño es la bomba, es capaz de entender eso y más porque es muy listo. No, perdón, no solamente odiará la literatura, sino que entenderá que el libro es algo pesado, arduo e incomprensible, y esa no será nuestra mejor forma de ofrecerle algo que pensemos que más adelante sí que pueda llegar a entender, comprender y amar a Cervantes como se merece. Con lo cual es muy importante conocer qué es un niño, saber qué es lo que tenemos delante y saber también seducirlo adecuadamente en función de su edad, sus capacidades y sus limitaciones, evidentemente. 2 ejemplos muy simples para ilustrar lo que acabo de decir. Hay escuelas y profesores que enseñan a un niño de 7 años lo que es un diftongo. Bueno, me parece absolutamente excesivo. Primero el niño debe aprender a leer antes de saber lo que es un diftongo. Igualmente he visto una insistencia en algunas familias en considerar que el niño a los 8, 9, 10 años, pero a los 8 empiezan, debe llevar una agenda personal con todas sus obligaciones escritas, sin dejarse ningún examen, ningún trabajo, ninguna ocupación, porque así de esa forma se prepara para cuando vaya a la universidad. Bueno, ya habrá tiempo, no queramos correr antes de hora. Es que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y ese es en ocasiones nuestro gran error, pretender que los niños vayan demasiado deprisa y no disfrutar cada una de sus etapas como se merece. Mi opinión respecto a lo que debe ser un buen libro se basa sobre todo en mi propia experiencia como escritora. Comprenderéis que los escritores lo que deseamos es escribir el mejor libro posible. Para ello me remito a mi propia experiencia. La experiencia es muy a menudo algo que, si lo sabemos leer bien, nos sirve para lo que vendrá después. Cuando yo comencé a escribir, por casualidad aterricé en el mundo, en el planeta adolescente, infantil, juvenil. No tenía esa pretensión o ese objetivo, no venía del mundo de la pedagogía, de la enseñanza o de la didáctica y con eso pues culminaba una aspiración, sino que un personaje mío de 11 años apareció ahí y exploré en el mundo de ese personaje, escribí una aventura que a mí me pareció deseable, me pareció lo que debía escribir. La sorpresa fue la respuesta que tuve a ese primer libro. Una respuesta para mí contradictoria. Gustaba, por una parte gustaba, tenía atractivos, era un libro humorístico, era un libro ágil, un libro divertido, un libro que ponía en duda algunos de los principios básicos que en los años 80 existían en nuestra sociedad. Y había miedo, había recelo, había un no querer atreverse a escribir algo diferente.
podría haber hecho dos cosas como escritora. Podría haber renunciado a ese libro y decir, de acuerdo, desconocía lo que se escribía y con lo cual voy a hacer los deberes, voy a escribir al uso lo que ahora se estila, lo que ahora se está pues, de moda o lo que ahora se le dice a los niños. Pero me negué porque pensé, mis personajes pueden ser rebeldes, pero yo cuando era niña leía Huckleberry Finn, leía Guillermo Brown, leía Casperle. ¿Por qué los niños de los años 80 no pueden tener en sus libros personajes que aporten alguna crítica a la sociedad en la que viven o que puedan tener un punto de vista infantil de niños, que pongan en duda principios sagrados? Esa fue una idea ideológica, pero que me dio fuerza para decir, pues continúo con ese libro. Finalmente, una editorial joven se avino a publicarlo y, curiosamente, ese libro recibió, el primer año de ser publicado, el premio de la crítica. Bueno, ¿por qué? Porque era diferente. ¿Por qué? Porque se atrevía, porque abría puertas que estaban cerradas anteriormente. Entonces, yo tuve suerte, mucha suerte, porque primero pasé un calvario diciendo, eso es lo que se debe escribir, pero a mí no me da la gana, y luché por el deseo de transmitir aquello que yo deseaba y tal como yo veía lo que yo deseaba explicarle a los niños en ese momento. Me di cuenta de que tenía razón, me di cuenta de que el deseo y la honradez literaria abre puertas y a veces resulta más cómodo, más fácil seguir lo que se lleva, resulta menos complicado o menos complejo el estudiar el mercado y trabajar con un criterio mercadotécnico. Pero creo que los escritores que transmiten cosas que llegan a los lectores son los que primero piensan qué es lo que deseo explicar, qué es lo que deseo escribir, y eso es mi apuesta, esa es mi apuesta. Y luego ya veremos lo que ocurre, porque si siempre estamos ajustando el vestido o el objeto al gusto del consumidor, estamos repitiendo eternamente un mismo producto. Con eso quiero decir pura y simplemente de que no hay ninguna fórmula, de que el deseo de escribir pasa por delante de cualquier otro criterio, que lo que yo deseo explicar probablemente no sea lo mismo que lo que desea explicar otro escritor o otra escritora, porque yo tengo mis propias preocupaciones, mi propia visión sobre el mundo en el que vivo, y ahí radica precisamente la enormidad de la propuesta literaria que se nos ofrece en esas estanterías de las librerías. Cada escritor aporta su propia opinión sobre el mundo, su propia visión, y prioriza aquellos temas que le interesan en ese momento a él o a ella. Estoy defendiendo la espontaneidad, la libertad creativa, y con lo cual estoy diciendo, nos debemos a la renovación. La literatura se debe a esa mirada atenta a lo que está sucediendo, y la riqueza principal de nuestros libros es que son sensores de las nuevas sensibilidades. Los niños de ahora no son como los niños de cuando yo era una niña. Yo a veces he releído libros de cuando yo era niña, era apasionadamente seguidora, era una seguidora, una fan de Julio Verne. Cuando volví a releer Julio Verne exactamente para una novela que estaba escribiendo, me di cuenta de que las descripciones de Julio Verne me resultaban insoportables. A mí, una adulta que lo había adorado de niña, ¿qué quiere decir? Que la escritura, la estilística de Julio Verne ya no se adaptaba a nuestra manera rápida, inmediata, de captar realidades. Estábamos más acostumbrados a la imagen, al texto corto, breve, y no aguantábamos ya, dependiendo de nuestra formación, y yo era adulta, excesos literarios. ¿Cómo escriben los escritores actuales? Yo misma creo que he recibido una interacción, puesto que soy guionista también, con el mundo de la imagen, con el mundo de la narrativa agilizada, y además
estoy muy atenta a lo que son los niños actuales. Los niños actuales tienen un envoltorio diferente. En su esencia, sus sentimientos, sus conflictos, sus problemas continúan siendo los mismos que existían hace muchos años, pero si no los envolvemos adecuadamente para que ellos puedan comprenderlos, para que ellos se sientan identificados con esos personajes, aunque esos personajes vivan en otro planeta, aunque esos personajes figura que han vivido en el antiguo Egipto o que son personajes animalizados, pero ellos deben sentir que forman parte de su propio mundo y que son cercanos a ellos. Eso, por una parte, se consigue con los ojos abiertos, como escritora, estoy hablando como escritora, atentos, con los oídos también bien puestos para escuchar sus palabras y su propia concepción del mundo, pero, sobre todo, una cosa que yo tengo presente, sin olvidar que fuimos niños. Los adultos, muy a menudo, olvidamos que fuimos niños y ese periodo de nuestra propia experiencia lo borramos porque, lo que he dicho anteriormente, nos parece que aún no estábamos formados, que aún no habíamos completado esa etapa de adulto para la cual nos diseñaba nuestra genética, pero nos equivocamos. Si nos ponemos en la piel de cuando teníamos 5, 6, 10 años y recordamos aquellos momentos en los que descubríamos fragmentos de mundo o descubríamos verdades inmensas, nos damos cuenta como todos continuamos conservando esos ojos de niño y son esos ojos los que deben retratar las historias para esos niños. Yo desconfío mucho de los libros de adultos, escritos por adultos, evidentemente, pero desde la perspectiva de un adulto. Los libros para niños no pueden dar lecciones, no pueden tampoco pretender ser académicos, o sea, morales, llegar a conclusiones científicos, sino que deben ser historias percibidas por el niño como propias, con lo cual el punto de vista debe acercarse lo más posible, y ahí en esa cercanía reside pues el talento, la suerte o la posibilidad de cada uno de los escritores que se dedican a la tarea de escribir para niños y para jóvenes. Pero esas cuestiones que yo considero fundamentales, la honestidad, la proximidad con el mundo del niño y el recuerdo de nuestra propia infancia, creo que son también valores que después podemos encontrar como lectores en esos libros que recomendaremos a nuestros propios niños. Bueno, respondiendo a la pregunta inicial de la ponencia, ¿qué libro escoger? Ahora que ya sabemos lo que es un libro y cómo debe ofrecérsele al niño, ahora que ya sabemos lo que es un niño y que los niños son diferentes a nosotros, y también sabemos lo que yo he explicado acerca de lo que somos los escritores y cuál también es nuestra vinculación con esos libros que escribimos, yo creo que mi consejo personal, no soy una especialista en eso, pero mi consejo personal para escoger el mejor libro para los niños es acercarles bien a ellos, conociéndolos bien a los niños y las niñas, y ofrecerles unas posibilidades que nosotros previamente ya tengamos algo conocidas. ¿Cómo? Tenemos blogs, tenemos revistas especializadas, tenemos diarios pocos en los cuales hay crítica sobre libros. No les acerquemos a una colección desconocida, a un autor cuyo nombre no nos suene o a algo que no sepamos cómo está escrito. Acerquémosles a libros que nosotros previamente podamos tener un criterio acerca de ellos, sepamos bien a dónde les llevamos, a una estantería, en nuestra propia casa, en una biblioteca, en una librería, pero dejémosles que escojan, dejémosle esa posibilidad de ser ellos los que decidan. Pueden equivocarse, evidentemente, pueden equivocarse y en eso también radica pues, la propia experiencia. Este no funciona, no te preocupes, hay muchos más. Ayudémosles también, ayudémosles a leer. ¿Cómo? Si ese libro sabemos que tiene elementos que a nosotros nos han interesado. ¿Por qué? Yo creo que todos tenemos criterio,
tenemos criterio cuando vamos a ver una película, cuando leemos un libro, sabemos si los personajes son planos, son idénticos a sí mismos, no evolucionan, no descubren nada. Sabemos si una historia es aburrida, si esa historia no progresa, no va a ninguna parte. Sabemos si está bien escrito o mal escrito. Evidentemente sabemos leer, con lo cual decimos esa frase está mal escrita. Sabemos también un libro que ni tan solo arranca, no comienza porque no hay un buen planteamiento. Si lo sabemos todo eso, tengámoslo en cuenta. No pensemos que por el hecho de que son niños, bueno, se lo van a leer igualmente, no, seamos exigentes. Digamos, eso es un buen libro, es correcto, tiene algo, fantasía, aventura, misterio, suspense, son elementos que les gustan a los niños. ¿Por qué? Porque su vida, la vida infantil, es un descubrimiento, y en ese descubrimiento tienen que haber cosas emocionantes, emociones. Un libro para niños debe estar escrito con agilidad, no pueden haber largas descripciones o excesivas disquisiciones. Un libro deben suceder cosas, pero eso no significa que el libro sea para tontos, no confundamos. El libro debe ser inteligente, porque nuestros hijos y nuestros alumnos son inteligentes, y si los personajes no tienen recursos, no tienen complejidad, el niño también se va a dar cuenta, porque él sí que tiene o ella complejidad suficiente para detectarlo. Con lo cual, seamos exigentes con los libros que les ofrecemos, acerquémoslos a través de elementos que sabemos que los vinculan a la aventura, la fantasía, el misterio, esos géneros que a veces despreciamos porque son infantiles, y sobre todo un elemento que yo defiendo a capa y espada, el humor. El humor les hace inteligentes. Los libros humorísticos gustan a los niños, a los mayores y a los de todas las edades, puesto que les permiten adquirir un sentido crítico hacia ellos mismos y hacia la sociedad que les rodea. No rechacemos el humor, no rechacemos géneros por pensar que son menores, atraigámoslos, hagámosles atractivo ese principio, acompañémosles de la mano al lugar donde se ofrecen los libros, con los sentidos, tactemos, olamos los libros, saboreémoslos y comencemos a leerlos con ellos. Comencemos, ese comienzo siempre es importante, hasta que el niño, puede ser que sea el primero, el segundo, el tercer libro, descubra el libro de su vida. Porque el libro de su vida lo tenemos todos lo descubrimos, algunos hemos tenido la suerte de descubrirlo desde muy pequeños. Descubrimos ese libro que nos abre las posibilidades infinitas de otros muchos, porque uno lleva a otro. Cuando el niño o la niña han encontrado ese libro con el cual se han sentido acompañados, han tenido un amigo, se han sumergido en una historia que les ha gustado y lo han cerrado con lástima, suspirando y diciendo qué pena, se ha acabado, ya está, ya les hemos motivado. A partir de ahora les podemos continuar ayudando, sí, pero ya serán lo suficientemente autóctonos como para saber cuáles son esos criterios. Van a pedir más libros de ese autor, van a explorar esa colección o esa editorial porque saben que ahí se publican libros que les gustan, van a preguntar acerca de ese género, ya están encarrilados. Lo importante es llegar hacia el primero, y ese primero requiere pues un cierto trabajo, una cierta voluntad de desear que lo escojan. En mi caso mi hijo segundo que no leía, conseguí que fuese un gran lector, un lector además furibundo, llevándolo a una librería de ciencia ficción y ofreciéndole cualquier posibilidad de viajar a través de mundos posibles, y ahí descubrió pues, su amor por los libros y por las historias. Y eso no está reñido con la cinematografía, el audiovisual, otro tipo de relatos explicados mediante otras fórmulas. Que no se equivoquen tampoco los padres ni los profesores. Cuanto más capaces sean los niños de comprender los relatos, mejor sabrán leer también. Agradezco a los organizadores de este congreso por la oportunidad que nos dan de tener voz y opinión sobre temas tan interesantes,
Y también agradezco al Archivo Comarcal del Baix Llobregat, en San Feliu del Llobregat, concretamente, que nos ha acogido en esta biblioteca y nos ha permitido esta grabación.